Saludos cordiales a los estudiantes del noveno año de educación básica con educación modular. Estamos en el área de ciencias naturales y en ello pues vamos a ver la segunda unidad. Contiene como título Cambios en los seres vivos. Les voy a compartir unas pequeñas diapositivas en los cuales pues nos vamos a dar cuenta de la materia. Bien. Estamos en este momento viendo cambio en los seres vivos, la evolución, teorías de la evolución, los antibióticos, el origen de los hongos. Enseguida vamos a ver lo que son los cambios en los seres vivos. Tengo un concepto. A lo largo del tiempo, las especies que han poblado el planeta Tierra no han sido las mismas. Múltiples factores han permitido que se generen nuevas especies y que en otras se extingan. Muchas de las especies actuales tienen semejanza con especies distintas. En nuestro medio, en nuestro ecosistema, nosotros vemos diferentes tipos de seres vivos. Unos que nos tienen la posibilidad, pues, de seguirse extinguiendo por causa también del hombre. Así también otros que todavía sobreviven y pueden seguirse apareando y obtener más crías. Con ellos tenemos toda clase de seres vivos. Enseguida tenemos la evolución. Las mariposas luna azul y bolina de las islas de Samoa estaban siendo atacadas por un parásito que destruía los embriones machos. Esto condujo a un desequilibrio entre los sexos. Los machos constituían solo el 1% de la población. Sin embargo, se encontró que a lo largo de 10 generaciones, o sea, un año, las población de machos se había repuesto y constituía ya un 40% de la población. El parásito no desapareció, sino que ya no mataba a los embriones debido a una mutación en el ADN de los machos y les dio la capacidad de sobrevivir frente a este peligro. Mire cómo estamos pues ahora viendo que, por ejemplo, esta clase de mariposas estuvo a punto de ser extinguida, pero como hay tanta ciencia que va adelantándose, pues encontraron eh, parásitos que prácticamente las estaban matando, más que todo a los machos. Mire, continuamos con lo que es la evolución. ¿Qué es la evolución? La evolución es un proceso de cambio a partir del cual se forman nuevas especies basadas en las preexistentes. Gracias a la evolución podemos entender el desarrollo de nuevas formas de vida. La vida en la Tierra se remonta hace 3.500 millones de años y durante este tiempo ha experimentado cambios continuos. La teoría de la evolución sostiene que los organismos sufren cambios biológicos a través de generaciones. Como vemos, pues, la evolución de un animal, pues, trasciende con muchos cambios, desde que se encuentran fósiles, restos de fósiles de la vida pasada hasta en la actualidad. Hay muchas comparaciones de los científicos que en unas sufren muchos cambios y en otras como que verdaderamente aún existe. Bien, eso es lo que es la evolución. A continuación tenemos evidencias paleontológicas. Los fósiles. Los fósiles son restos de organismos que vivieron años atrás y evidencia de la actividad de organismos del pasado. El registro fósil permite establecer
y contrastar el orden cronológico de origen y extinción de los seres vivos. Vemos una imagen de restos fósiles de un dinosaurio. Es una de las mejores pruebas físicas que se tiene para establecer el tiempo en el que vivieron y las condiciones del ambiente que habitaron. Los paleontólogos han permitido abrir una ventana al pasado con la recreación de estos ambientes de fósil. Continuamos. Los fósiles normalmente tienen mayor probabilidad de fosilizarse. Aquellos seres vivos con partes duras que aquellos con partes blandas, pues los restos de los organismos deben enterrarse y quedar aislados de las condiciones naturales que descomponen la materia orgánica, de la humedad y de la temperatura. Existen evidencias fósiles muy importantes como la fauna de Ediacara, un registro del Precámbrico que muestra la existencia de vida pluricelular, y la fauna de Burgschall, un registro del Cámbrico en el que se observan casi todas las formas de vidas invertebradas de la actualidad. Juega mucho lo que es la parte de los invertebrados, dice, dentro de la fauna. Esto se da en el caso de que hay evidencias muy importantes dentro de la fauna y el registro que ya consta. Tipos de fósiles. De acuerdo con el tamaño de los fósiles, estos se clasifican en microfósiles, macrofósiles y etnofósiles. ¿Qué es microfósiles? Son visibles al microscopio óptico. Macrofósiles o megafósiles, aquellos que se ven a simple vista. Mire que va desde algo pequeño hasta ya tener un tamaño un poco visible. Y los ignofósiles son evidencia de la actividad de algún ser vivo, por ejemplo, restos de materia fecal o copólitos, huellas, huevos, nidos y cualquier otro rastro de su presencia. Entonces vemos que desde pequeños se ven otros a simple vista y otros prácticamente con ya evidencias se puede decir que son ignofósiles, o sea que todo se puede ver. Evidencia del desarrollo, la embriología comparada. Si ya vemos la palabra embriología, pues ya estamos pensando que es un embrión. Y dice, existen organismos que tienen mucha semejanza en el desarrollo de sus embriones. En el diagrama se muestran embriones de varios vertebrados. Las diferencias son mínimas y difícil de identificar. Estas semejanzas desaparecen a medida que se desarrolla el embrión. ¿Cómo explicar esto en animales de aspecto tan diferente como un anfibio y un ser humano? Esto se debe al parentesco entre los organismos, que son cercanos evolutivamente hablando. Entre más cercanos, son más parecidos en su desarrollo embriológico. Esta afirmación se conoce como la ley biogenética. Miren, aquí tengo una comparación de unos embriones en el cual pues sale desde un pez, también tengo de un anfibio, de un reptil, de una ave y de un mamífero. Son similitudes ya que son de embriones, ¿verdad? O sea, se van transformando de células. Teoría de la evolución. Charles Darwin logró recoger información y evidencia durante 5 años que viajó alrededor del mundo. Realizó varias exploraciones en América del Sur y se quedó 5 semanas en las Islas Galápagos.
La cantidad de datos obtenidos con gran rigor y su interpretación hicieron que su teoría sobre la selección natural fuere aceptada. Mire, este científico que tuvo que pasar por 5 años para poder explicar que dentro de sus exploraciones había ya una isla llamada Galápagos, en donde se ven ahora pues especies marinas que no se les permite tocarlas, muy importantes para esta isla, en el cual pues está dentro de nuestro territorio el Ecuador. ¿Qué es la selección natural? La selección natural es el mecanismo que permite que las características de ciertos individuos que resultan favorables en un ambiente pasen de una generación a otra. Así, aumenta la frecuencia de individuos con tales características y aquellos que no las poseen quedan en desventajas. La base sobre la cual actúa la selección natural es la variabilidad que existe al interior de las poblaciones. Mire cómo nos dice, son diferentes las características, como también aquellos que no poseen, pues tienen en desventaja. Aquí tengo una imagen en donde dice, luego de muchas generaciones, los escarabajos oscuros serán más abundantes. O sea que continuamos con el aprendizaje en que hay ciertas especies que están en peligro de extinción, como en otras que en cambio pueden multiplicarse, pueden ser más todavía, ¿verdad? Entonces, continuamos. Los antibióticos. Los antibióticos son sin duda uno de los grandes avances de la ciencia. Fueron utilizados por primera vez en la década de los 40 del siglo pasado. Sin embargo, ha existido un uso abusivo de ellos, lo cual les ha restado eficacia. Un antibiótico, más adelante vamos a ver que si se lo toma siempre, pues ya prácticamente no va a sentir nada la persona y como que la calma del dolor de pronto no va a ser a lo rápido como uno quiere que tenga el cuerpo humano. Los antibióticos son sustancias químicas que pueden venir de un ser vivo o también pueden ser elaboradas por el ser humano. Su función es matar a las bacterias que causan infecciones. Está claro pues que si a veces tenemos una herida, de pronto tenemos dolores, entonces, y decimos que es una infección, pues allí están los antibióticos. Pero no con eso también tenemos que automedicarnos, sino también visitar a un médico especialista en cuanto a la enfermedad que se tenga o de pronto en la herida que se haya dado en nuestro cuerpo. Los antibióticos son sustancias que solo son efectivas frente a las bacterias. En caso de enfermedades virales como gripe, hepatitis, sarampión y otras, los antibióticos no tienen efecto. ¿Por qué? Porque ya con ello pues tienen que tomar otra medicación. No es lo mismo una simple infección que a una enfermedad que ya tiene mayor reacción en nuestro cuerpo. El uso de antibióticos cuando no es necesario causa resistencia a estos, pues las bacterias sufren cambios que les permite resistir los efectos de los antibióticos. De igual forma, no ingerir la dosis completa de antibióticos recomendada por el médico causa no todas las bacterias mueran. Las bacterias que sobreviven son más resistentes y las nuevas generaciones no se ven afectadas por dicho antibiótico. Mire, allí está. Un antibiótico tomándolo seguidamente ya no va a causar la misma reacción como cuando lo tomó al inicio. Y por ende, pues también tienden nuestras defensas, nuestros glóbulos blancos a bajar, ya se hacen resistentes, ya no tienen la debida dosificación
el mismo impacto que cuando por las primeras veces nos hacían bien al tomarlo. Entonces, muchos antibióticos hacen que las defensas ya no tengan valor y de pronto si seguirlo tomando, pues ya no cause ningún efecto. Bien, continuamos. Resistencia de las bacterias de los antibióticos. Cuando las bacterias son sometidas a la presencia de un antibiótico, se espera que mueran a un corto plazo. Sin embargo, las poblaciones de bacterias tienen una gran variación en su acervo genético, debido sobre todo a mutaciones, lo que les hace fuertes para enfrentar a los antibióticos. Las bacterias también juegan un papel muy importante dentro de nuestro organismo. Hay bacterias de pronto que pueden contrarrestar a otros virus. Entonces, si nosotros tomamos las debidas precauciones, estos antibióticos se los puede hacer fuertes, pero para las bacterias, los de pronto los virus que también nosotros poseemos, que contrastan a otros virus que quieren ser más fuertes que los que tenemos en nuestro cuerpo. Las bacterias que no fueron afectadas continuarán su ciclo de vida y se reproducirán, por lo que surge la posibilidad de que ocurran mutaciones que las beneficien y les otorguen mayor resistencia a los antibióticos. El uso masivo y en algunos casos abusivo de los antibióticos han originado un aumento de resistencia por parte de las bacterias, lo cual ha generado gran preocupación. Esto ha dado como resultado que los investigadores desarrollen sustancias cada vez más fuertes y que las bacterias sigan desarrollando resistencia frente a esto. Continuamos. El origen de los hongos. La cantidad de esporas asexuales proveniente de los hongos se puede encontrar en el aire frente a la baja incidencia de enfermedades infecciosas producidas por estos. Nos indica que estos microorganismos en su mayoría son eliminados por el sistema de defensa del hospedador. La posibilidad de desarrollar una infección producida por hongos depende de varios factores como los mecanismos de defensa, los patógenos, que es el hongo y la exposición a este. El descubrimiento de los hongos. Antes del desarrollo de la biología molecular, los hongos se clasificaban dentro del grupo de las plantas debido a las similitudes que se observaban entre los dos tipos de organismos, como la ausencia de locomoción y la forma de crecimiento. Bueno, vemos allí imágenes también que se están visualizando sobre los hongos y la descomposición de la materia orgánica. Los hongos también se descomponen, si los hemos visto de pronto, hasta en las comidas, a veces los comemos. Sin embargo, desde la época de la Grecia antigua se sospechaba que los hongos eran organismos diferentes de las plantas. El filósofo griego Teofrastro 372-287 a.C. fue el primero en definirlos como plantas imperfectas privadas de raíces, flores y frutos. Hasta el siglo XVIII, los únicos hongos conocidos eran los macromicetos o setas, que son aquellos que se pueden ver a simple vista. Bien, tenemos también allí unas imágenes de diferentes tipos de hongos. Sin embargo, con el descubrimiento del microscopio, se demostró la existencia de organismos microscópicos entre los que actualmente se sabe que también se encontraban algunos hongos. El desarrollo del microscopio electrónico y las técnicas moleculares en el siglo XX permitieron una diferenciación más detallada entre hongos y plantas.
se identificaron las características que hoy los ubican dentro de los grupos diferentes. Los hongos, a diferencia de las plantas, carecen de cloroplastos. No realizan fotosíntesis, son heterótrofos. Y la pared celular de sus células está compuesta por quitina y no por celulosa como el de las plantas. Bien, continuamos. Una característica particular de este grupo de organismos es que poseen digestión extracelular. Es exclusiva de ellos la capacidad de romper las sustancias mediante enzimas que liberan al medio para luego absorber las sustancias más sencillas. Muchos de los hongos son beneficiosos y tienen importancia económica. Por ejemplo, las levaduras permiten la fabricación del pan, el yogur y la cerveza. Las setas se consumen crudas y cocidas. Otros hongos, como el Penicillium notatum, son fuente de extracción de antibióticos, como la penicilina, que es una de las más recetadas del mundo. Mire que esta clase de hongos también pueden encontrarse en pastillas antibióticos. Enfermedades causadas por el hongo. Los hongos parásitos son organismos que causan enfermedades. Pueden vivir y colonizar a vegetales, animales y otros hongos. Causan daños sobre el organismo que parasitan el hospedero y provocan diversas enfermedades e incluso la muerte. De acuerdo con la relación que los hongos establecen con el hospedero, se clasifican en parásitos biotróficos, los cuales obtienen los nutrientes directamente de las células vivas, y parásitos necrotróficos que se caracterizan porque primero destruyen la célula y luego absorben sus nutrientes. Estos hongos son similares a los saprófitos, ajá, pero difieren en que los saprófitos no destruyen las células del organismo del que se alimentan, sino que se alimentan de una materia ya muerta. Por ejemplo, un pie de atleta tiene una enfermedad causada por hongo y es donde afecta, daña la piel y hasta a veces como que ya en el interno va también comiendo. Esta clase de hongo les pasa a muchos cuando de pronto están mucho tiempo con el pie humedecido. Ya muchos de pronto se los ha de haber visto porque es común a veces en los pies de atleta. Bien, continuamos. Los hongos pueden parasitar cualquier tipo de organismo. Por ejemplo, hay hongos que aprovechan las heridas de las plantas para penetrar en ellas y aprovechar sus nutrientes. Hay otros que parasitan al ser humano y generan enfermedades leves como la caspa o graves como la coccidiosis, que afecta el tejido nervioso, los huesos y el tejido linfático. Mire, es muy importante detectar a tiempo esta clase de parásitos que se identifican con hongos, porque suele dañar también ya la piel de la persona y por ende muchas enfermedades más. Gracias por su atención. Tenemos actividades que realizar. No se olviden de hacer sus actividades, ya que son puntos a su favor para presentar su tarea. Bien, les agradezco mucho y nos veremos en una próxima unidad para ser trabajada con todos ustedes. Dios les bendiga.